Bien, como les decía, con 3 presentes a las clases ya tienen la materia aprobada, ¿sí? Ya. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a ver un video. Yo les voy a pedir que si ustedes por alguna razón no escuchan o no ven bien el video, me avisan y lo volvemos a ver, ¿sí? Hoy nuestra cuarta clase es la última clase que se llama Duelo por Suicidio. Vamos a comenzar trabajando características generales del duelo y después vamos a ver la diferencia con el duelo por suicidio, ¿sí? La diferencia con el duelo por suicidio de los otros duelos en general, cuando perdemos un familiar, cuando perdemos una situación o cuando perdemos un objeto, tiene que ver con que no hay despedida, ¿sí? Sobre todas las cosas, no hay cierre con la persona que se va. Eso por ahí es una característica más distintiva respecto a los otros duelos, que de pronto uno tiene un tiempo, que uno sabe que la persona está enferma, o tiene, digamos, un changüí, por decirlo de alguna manera, de despedirse de su ser querido. En el duelo por suicidio no está esa parte es como que a la persona, al sobreviviente, se le corta, así que bueno, eso como para aclarar una de las cosas diferentes a otro tipo de duelo, ¿sí? Vamos a compartir entonces el video. Así que presten atención sobre todo a la letra, ¿sí? Vamos a escuchar a Puerto Seguro el tema Soldado. Bueno, ¿pudieron ver bien, sobre todo escuchar la letra? Sí, profe. Sí. Bueno, vieron que es una letra que se acerca mucho incluso al trabajo que ustedes desempeñan, porque también se habla de otra fuerza de seguridad, pero básicamente lo que transmite la canción, el temple, el carácter, tiene que ver con continuar, con a pesar de las cosas, seguir adelante, ¿no? Debe seguir. Y las personas que pasan por una situación de duelo son así como emocionalmente se parecen a un soldado. A pesar de las heridas, a pesar de... tiene que levantarse y continuar. Debe seguir viviendo. Nosotros hoy vamos a ver este tema que no es fácil. Yo les voy a hacer una pregunta y les voy a pedir que ustedes por favor me respondan al chat, sí o no. ¿Cuántos de ustedes han atravesado una situación de duelo? ¿Sí o no? Nada más al chat. Mientras va respondiendo, vamos a continuar. Como les decía, el duelo, la palabra viene del latín dolore, que significa dolor justamente, ¿no? Y el duelo es eso, es algo que duele, es una herida psicológica que duele. Hay una autora que habla de un proceso de cicatrización, porque el duelo tiene un comienzo y también tiene una finalización. El desafío más grande para una persona que atraviesa una situación de duelo es adaptarse a la pérdida, ¿sí? Adaptarse al mundo sin la persona, adaptarse al mundo sin el fallecido. Eso lo vamos a ver en las diapositivas. Quería arrancar con esta introducción general. Si ustedes prestaron atención a la letra de esta canción, es muy bonita, la música incluso acompaña muy bien la letra, y las imágenes, ¿no? A pesar de la ira, de la tristeza, del desarraigo, a pesar de un montón de cosas, el soldado tiene que seguir. Y las personas que, luego de un suicidio, las personas que quedan, la familia que queda, todo lo que rodea a la persona que consumó el suicidio, se le llama sobrevivientes. Por eso elegí esta canción, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con continuar, con seguir, con sobrevivir. Nadie dice que es fácil, porque el proceso del duelo es un proceso que tiene un tiempo que solamente es subjetivo. No podemos decir que un duelo va a durar meses o va a durar años. Esto depende solamente de la persona. Si nosotros tenemos que decir cuánto me va a doler el duelo, cuánto tiempo lo voy a atravesar, es directamente proporcional al vínculo. Es decir, si yo tenía un vínculo con una persona, con una pareja, con un papá, mamá, con un hijo, con un hermano, con un sobrino, de acuerdo al vínculo, a la calidad del vínculo que yo tenía con esa persona,
esa misma intensidad, así como amé, así también me va a doler. Es decir que, lamentablemente, los duelos a veces duran mucho tiempo, ¿sí? 1 año, 2 años, es por ahí el término o el tiempo general. Pero cada duelo también, como vimos en estas clases, todo es particular. Las fortalezas personales son particulares, las crisis son muy particulares. El que yo me sienta en crisis no va a ser la misma crisis de mi compañero o de mi amigo. Todos tenemos como una tolerancia del dolor o tolerancia emocional distinta. Lo mismo pasa con el duelo. El duelo va a depender de cada uno, ¿sí? Ahora, para yo atravesar el duelo, supongamos que estoy en un túnel y la luz está al final del túnel, la salida. Para yo atravesar este proceso de duelo, yo tengo que atravesar el túnel. Yo no me puedo quedar acostado por meses esperando que el duelo pase solo. No, el duelo lo tengo que atravesar. Se llama, y estos son 2 componentes importantes del duelo, el tiempo y el trabajo de duelo. Esto no se va solo ni que alguien me diga, bueno, mira, hoy va a cambiar todo. No, es un trabajo que lo tengo que hacer yo internamente. Ese trabajo interno, el caminar por este puente, hay una autora que habla, Nancy O'Connor, que dice que es un proceso, es una herida, ¿sí? Y si ustedes en algún momento se han lastimado una pierna, una mano, un brazo, van a ver que al principio, depende de la profundidad de la herida, le va a salir sangre, ¿no? Después esa herida con el tiempo, con los días, va a empezar a cambiar de color. Se va a cerrar la herida, pero está fresca. Y después va a empezar como a picar, ¿no? Porque me está curando, me pica, me molesta. Siento que tengo algo ahí que me afecta el cuerpo. O cuando nos sacamos una uña, no, lo que nos pase, ¿no? Después que pasa eso, empieza esa cáscara de la herida, se empieza a caer. Mudamos incluso hasta la piel. Pero lo que nos queda es la cicatriz. Cuando tenemos la cicatriz, significa que la herida sanó, pero nos quedó la marca. Lo mismo pasa en la situación de un duelo. Yo pierdo a mi ser querido, pero yo lo que nunca voy a hacer es olvidarlo. Nunca, digamos, por más que yo lo supere el duelo, finalice el duelo, no significa que yo me voy a olvidar de la persona, sino que lo ubiqué emocionalmente en un lugar distinto para que a mí me permita continuar con mi vida. Eso es lo que veíamos en la canción. Debe seguir, debe luchar hasta el final, dice la canción, ¿sí? Y la canción además dice, ve que muchos caen a su alrededor. Y en esta situación de contexto de pandemia, hemos visto cómo mucha gente conocida, gente cercana, vecinos del barrio, amigos de familiares, de amigos, cómo muchas personas han perdido la vida a través de COVID o por COVID. Pero que dice que el soldado debe seguir, ¿no? Como que se levanta, arma su pedacito y continúa. Así le pasa a las personas que son sobrevivientes de un suicidio. Vamos a compartir la placa de hoy, así que les pido que por favor, si en algún momento se nos corta, que volvamos a entrar un ratito para terminar de ver todo el tema. Bueno, así lo cerramos bien prolijito. Bueno, esto es lo que, algunas cosas ya las dije, como les dije que viene del latín dolore, y es un trabajo psíquico que implica la desvinculación y a la vez una reorganización. Es decir, que si yo estaba con una persona involucrada, así por decirlo, tan involucrada, si era un familiar muy directo, una persona que yo amaba mucho, y se va, ¿no? Porque no solamente el duelo tiene que ver con pérdida de situaciones o de objetos, sino de personas físicas. Y esta persona se va, yo tengo que empezar un trabajo psíquico para desvincularme emocionalmente, para que me permita seguir. Si yo no logro hacer este trabajo de desvinculación y reorganizarme sin esa persona, voy a empezar a tener un duelo patológico o un duelo traumático, ¿sí? Y eso ya estamos hablando de situaciones que a veces duran años. Ya vamos a ver un poquito más adelante lo que puede llegar a ser un duelo traumático. Otro autor dice que es un proceso de adaptación por el que pasa una persona que ha sufrido una pérdida, ¿no? Es un proceso activo, como yo les decía, no es que yo de pronto me acuesto todos estos meses hasta que me pase el dolor. No, yo tengo que trabajar para atravesar ese puente, para atravesar ese túnel y poder continuar con mi vida. ¿Qué es lo adicional en el suicidio? Que no solamente yo tengo que elaborar mis emociones por la pérdida, que ya es un montón, sino que yo tengo que cerrar lo que tenía yo con esta persona. Este proyecto de vida que yo tenía con la otra persona,
lo tengo que cerrar. Proyectos que no se van a concretar, cumpleaños, aniversarios, fechas especiales que la persona no va a estar. Entonces tengo que hacer como es un doble trabajo emocional, ¿no? Es como una carga, como veíamos en la crisis, es una carga extraordinaria, un plus de más a cualquier otra situación. Hay autores que hablan que hay 5 etapas. Elizabeth Kubler-Ross habla de 5 etapas. Cuando nos enteramos de la pérdida de un ser querido, pasamos por la etapa de negación, por la etapa de... La etapa de negación es como la primera etapa en una crisis, ¿no? Yo niego psíquicamente, muy inconsciente, no puedo creer lo que me está pasando. Como lo dijimos ya, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro psiquismo para poder asimilar el impacto de la noticia. Entonces tenemos la negación, tenemos la ira, sobrevienen muchas emociones en este caso si estamos hablando de suicidio, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? Es como estamos centrados en nosotros solamente. Por ahí perdemos el foco de ver qué le pasó al otro, por qué llegó a tomar esa decisión. Que nosotros ya en estas clases anteriores hemos visto cómo llega una persona a tomar una determinación de esta magnitud, ¿no? Hablamos de que es un sujeto que sufre, una persona que está vulnerable, una persona que se encuentra en crisis, que lamentablemente al concretar o al consumar su suicidio, no pudo resolver esa crisis de manera saludable. Después la otra etapa que sigue es la negociación, que habla Elizabeth Kubler-Ross, es decir, que empezamos como a imaginar si hubiera sido de otra forma, pero si ese día yo no hubiera ido a trabajar, pero si ese día yo hubiera hecho otra cosa, pero si empezamos todo a hacer como una conjetura en nuestra cabeza para como intentar, si se quiere, apaciguar el dolor, como que estamos en un momento, en un estadio temporal donde nosotros decimos, tratando de acomodar nuestra cabeza para que nos duela menos. Pero la persona ya no está. Yo estoy diciendo toda esta conjetura, pero esa persona ya no está. Y lo peor de todo en el duelo es que la primera tarea del duelo es aceptar la realidad de la pérdida. Es decir, saber que no va a volver, saber que ya no va a abrir la puerta, saber que ya no voy a tomar mate, saber que ya no va a dormir al lado mío, saber que ya papá o mamá de mis chiquitos no va a estar, un montón de cosas. Eso es lo más doloroso, eso es lo más triste, y esa es la primera tarea para comenzar el duelo. Por eso les digo que el duelo, al margen de que ustedes, algunos pasaron por duelo, pero hoy ponerle el nombre técnico a eso que en algún momento sentí, es difícil, ¿sí? La otra etapa que habla Elizabeth Kubler-Ross, dijimos, la negación, la ira, ¿no? Esta rabia, todos estos sentimientos encontrados que sentimos, la impotencia, después viene la negociación, después viene como una etapa de depresión donde yo ya como que pasan los días, la semana, los meses y ya me cae la ficha de que es cierto, de que es verdad, que esta persona ya no va a estar más. Entonces ahí entramos como una etapa de depresión, dice Elizabeth Kubler-Ross, que es propia de una situación de duelo, donde es propio el desgano, es propia la tristeza, y todos estos síntomas que vamos teniendo son normales dentro de la situación de una pérdida. ¿Por qué? Porque es una persona que nos dejó, una persona que ya no va a estar, y obviamente que la vamos a extrañar, que vamos a tener añoranza, que vamos a pasar momentos y días tristes, que vamos a llorar, que vamos a querer gritar, y son todas reacciones lógicas a la situación de duelo, ¿sí? Y la última etapa que habla Elizabeth Kubler-Ross es la aceptación, cuando uno ya se termina de acomodar y continúa. Estas etapas y las tareas del duelo no es que son lineales, no es que una le siga a la otra, no, se pueden superponer, tal vez hay personas que le va a costar menos, otras que capaz que van a querer como ayudarse a sobrevivir, llenándose de tareas, de actividades, y bueno, esto se pasa como se puede el duelo, ¿sí? No hay una receta, pero sí vamos a ver y tratar de entender, si se quiere a través de conceptos, lo que pasa a una persona que atraviesa un duelo, además un duelo por suicidio, ¿sí? Después las tareas de duelo son 4 tareas, esto lo habla William Worden, que está citado más arribita en el texto, que es la aceptación de la pérdida, es la primera tarea, esto de negar o esto de querer resistir el duelo, decir no, pero
como que la persona se cierra sobre sí misma. Bueno, esa es la primera tarea, aceptar la realidad de la pérdida. La otra tarea es elaborar las emociones, todo lo que uno siente. Esto también lo vimos en la segunda clase, que fue primer auxilio psicológico. Lo importante de la persona de poder expresar lo que siente, expresar su dolor, expresar todos sus sentimientos, expresar su impotencia, su rabia. Al principio, en una etapa de duelo, muchas veces, más cuando es un duelo por suicidio, lo que hay es mucho sentimiento encontrado. Hay amor, hay odio, hay reclamo, hay reproche, hay juzgamiento. Y después que vamos asimilando esto, que empezamos a entender o que queremos por ahí entender un poco más a la persona, por qué tomó esa decisión, no digo que justifiquemos la decisión, pero sino entender por qué la persona toma la decisión. En este entendimiento hacia el otro es cuando nosotros empezamos como a tener más empatía con el otro y empezamos a corrernos de estos primeros sentimientos de odio, de rencor, y empezamos como a esta aceptación, empezamos a recordar lo bueno, a recordar lo positivo, ¿no? Y este es todo un proceso de cicatrización, de sanar. Y la otra etapa que dice William Worden, elaborar las emociones, la segunda, la tercera es adaptarse al mundo sin la persona fallecida. Imaginémonos si fue un padre, si fue una madre, cómo cambia la dinámica de esa casa, cómo cambia además si hay niños, saber que primero darle la noticia a la criatura, informarles, darles la noticia de que la persona falleció, de su papá o su mamá o quien fuera, un hermano, acompañarlos también a ellos en su proceso de duelo, más todas las emociones que tienen los padres, que muchas veces no las demuestran, para que el contexto no se ponga mal. Pero si esto no lo hacemos en público, tenemos que tener un tiempo para hacerlo de manera privada, ¿sí? Y acá es muy importante la red de amigos, los compañeros, la familia que queda extensa, porque son los que van a ayudar a pasar a esta persona. Es como que ustedes le agarran la mano y lo ayudan a cruzar el puente, el túnel, que yo les hablaba al principio. Si ustedes ven que tienen niños, los primeros días como que la casa se llena de gente, ¿no? Al pasar los días ya cada uno vuelve a su rutina, pero la persona está con el fantasma de quién fuera en vida la persona que amaba. Que la casa está distinta, que la vida parece que no tiene sentido, que parece que mi vida se fue con la persona que se murió. Todas estas cosas, y más si hay niños, la dificultad de poder procesar las propias emociones, porque hay que seguir preparando comida, hay que salir a trabajar. Entonces, el contexto juega un papel muy importante porque son los que van a ir a ayudar y los que pueden generar ese alivio en ciertas cosas. Por ejemplo, acompañar con un mate, ir y cocinar, hacer un almuerzo. Imaginemos no que la persona está desganada, no tiene hambre, no quiere cocinar, no quiere ver a nadie. Y en este sentido igual, todas las reacciones que ustedes vean en una persona no se la tomen personal. Porque tal vez ustedes fueron a ver a su hermano, tal vez ustedes a ver a su amigo o a su amiga o a su compañero de trabajo. Y obviamente la persona no está bien, por más que por mensajito le digo, por llamada, no, si yo estoy mejor, no, eso no está bien. Ahora, si yo voy a ir, voy como apoyo, no voy yo a refrigarle o a recordarle o a pedirle detalles de cómo fue, de cómo lo encontró. No, esas cosas están de más. Acuérdense que la segunda etapa de auxilio psicológico es, nosotros hablamos de lo que la persona quiere hablar. Si esta persona que está atravesando duelo por suicidio no quiere hablar, nosotros estamos ahí al ladito, le tomamos, le cebamos el mate, le ayudamos un poquito en la casa, si vemos que el baño está sucio, si hay que ponerle a lavar ropa a los nenes, si hay que darle un planchadito a la ropa. Para eso está el contexto y los amigos, para acompañar y para colaborar, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. Vamos a continuar con las diapositivas. Bien, ¿cuáles son los sentimientos propios en el duelo por suicidio, ¿no? Este sentimiento inicial de traición y abandono, ¿no? La persona que se va y nosotros los que quedan, los que sobrevivientes, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me lo hizo a mí? ¿Por qué no me lo contó? ¿Por qué no confió en mí? O sea, hay un montón de preguntas, como dicen los dibujitos ahí, que quedan sin respuesta, ¿sí? Y por más que pasen los años, y tal vez incluso pidamos ayuda profesional en una terapia, quizás nunca encontremos la respuesta.
más si la persona no dejó algo, una punta, digamos, del ovillo, que por algún motivo por el cual tomó la decisión. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué no me lo dijo? Bueno, ¿cómo soy yo con la otra persona? Porque si la persona no me lo dijo, yo le daba la confianza, o me dediqué a ser más sermonero, me dediqué más a juzgar, me dediqué más a retar. Por eso es importante la empatía en estas situaciones, la escucha empática. ¿Se acuerdan que hablábamos en el segundo encuentro? Que poníamos el ejemplo del accidente de tránsito. La escucha empática, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís? No comparo con nadie, no me pongo yo, por ejemplo, no lo tapo con palabras, yo lo escucho, escucho. Dejo que la otra persona se desahogue. Bueno, seguimos. Estos sentimientos de culpa dificultan el proceso de cicatrización, el proceso de duelo, ¿sí? La culpa no resuelve nada. Lamentablemente lo que pasó, pasó. Es probable, como les decía en el primer encuentro, que la dinámica familiar, que la dinámica laboral, que la dinámica en la que la persona se envolvía haya tenido que ver con su decisión final, ¿sí? Por eso les decía, a veces nosotros no nos mostramos tal vez confiables, o si tenemos un adolescente y capaz que el chico nos viene a contar cosas, ay, otra vez con tus pavadas, pero ¿por qué no maduramos un poco? Con todas estas devoluciones que yo le doy al chico, obviamente que lo alejo, o sea, no me va a contar, si no me cuenta que se hizo una travesura, menos me va a contar algo con más dificultad. Entonces, nosotros tenemos que por ahí cambiar nuestra forma, ¿sí? Ser más empáticos. Estamos cansados, llegamos reventados al trabajo, dediquémosle tiempo de calidad a las personas que están con nosotros. ¿Sí? Después, muchas veces también se siente este fracaso del rol, ¿no? No fui una buena esposa, no fui un buen esposo, no fui un buen padre, no fui una buena madre, no fui un buen hermano, porque no me contó mi hermano que estaba tan mal, yo no me di cuenta. ¿No? O sea, las personas que sobreviven tienen muchos cuestionamientos, se castigan mucho, se maltratan mucho, y sentimos que fracasamos en el rol. Estas preguntas sin respuesta que le decía al principio y una muerte sin adiós. No hay despedida, no es que yo, si la persona estaba enferma o si la persona de pronto le diagnosticaron una enfermedad o tuvo un accidente y por lo menos yo pude ir, estar un par de días con la persona, aunque se sabía que por ahí probabilidades de vida tenía muy poca, pero cuando es un suicidio no hay despedida, no hay abrazo, no hay te amo, no está ese contacto con la piel, todo eso es como que se pierde, se lo arrebatan a la persona, ¿no? Entonces queda la angustia, queda todo esto, por eso les digo, a veces al principio genera rabia, genera ira, ¿por qué no me lo dijiste? ¿No? ¿Por qué no confiaste en mí? Mirá lo que me hiciste. Entonces todos tenemos toda esa ira acá, todo ese sentimiento que es angustia y que es dolor, pero se traduce en esos sentimientos. La rabia, como decíamos ahí, el estigma muchas veces, después que empiezan a pasar los días, y siempre surgen los opinólogos, ¿no? Porque después, con el diario del lunes, todos sabíamos cómo se hacía, todos sabíamos que teníamos que escuchar, todos sabíamos que teníamos que tratar bien al chico, todos sabíamos que teníamos que darle un poquito más de flexibilidad a las reglas, y tenemos que tener cuidado con esto, más cuando son adolescentes, de no ser rígidos. Acuérdense que un adolescente ya no es un niño, una persona ya adulta que siente, que se enamora, que le pasan cosas por el cuerpo, que a su vez biológicamente su cuerpo cambia porque tiene duelos por su cuerpo de infancia. Muchos adolescentes llegan contentos a su adolescencia, incluso a menstruar, a tener su relación sexual. Hay otros adolescentes que esto es terrible porque no quieren crecer. Entonces, también a la adolescencia le acompañan sentimientos de baja autoestima, ¿no? Que uno siempre, no sé si a ustedes les pasó, en algún momento se sintieron un patito feo, ¿no? Entonces, imagínense que el adolescente tiene que lidiar con lo que le pasa, con que ya sus papás, por más que los ame, ya su referente empiezan a ser los influencers, los youtubers, los compañeros de colegio. Entonces tienen duelo por los padres de su infancia, pues ya dejan de ser esos modelos y empieza a escuchar más y empieza a mirar más lo de afuera. Sobre estos cambios que son biológicos, psicológicos, fisiológicos, se le suma todo tal vez si sufre bullying afuera, si lo maltratan, si se ríen de él, si en la familia hay conflictivo familiar, violencia, si hay padres que tal vez están pasando por un estado de depresión o familias que están sin trabajo. Bueno, en todo esto, imagínense que el adolescente se le hace, es mucha carga para una persona, más para un adolescente. Entonces empieza el estigma, ¿no?
Después todos sabíamos ser padres, después todos sabíamos ser hermanos, no porque empezamos a opinar y sí, ¿viste? Y si esa gente era esperable, mirá lo que le pasó, ¿no? Entonces todos empezamos a opinar y se genera un estigma, se genera como una maldición, como que las personas que pasan por un duelo por suicidio están mal vistas, están mal miradas. Y no voy a ir porque mirá si después me pasa lo mismo a mí, ¿no? Y esas cosas que son mitos, ¿no? Nosotros no nos vamos a contagiar, no es porque yo como ahora si no me lavo las manos lo fui a ver y me voy a contagiar, no, nada que ver. Yo tengo que acompañar para que la persona se desahogue, yo tengo que acompañar cuando la persona está mal, para evitar que llegue a esa situación de crisis, para evitar que la persona se sienta sola, para evitar que se sienta que nadie la quiere, que nadie la necesita, que nadie la extraña. Si estas personas que han consumado suicidio pudieran ver todo el sufrimiento que van a dejar alrededor, estoy segura que ninguno lo haría. Y como veíamos en la primera clase, nadie quiere morir. La persona no quiere morir, la persona quiere dejar de sufrir. Si nosotros ayudamos a cambiar esta circunstancia, la persona no va a pensar, ni siquiera se le va a cruzar por la cabeza el suicidio. Entonces, como vemos, el pensamiento distorsionado que queda en la familia, que a veces estando... Señora, sí. Disculpe, habla el Cabo Barros. Sí. Sabe que yo estoy de servicio en este momento, estoy medio complicado y sé que la última clase, la clase anterior no me pude conectar. Estuve un ratito y me desconecté. Sí, la estamos grabando, Carlos. La estamos grabando, no te preocupes. Si tenés que retirarte, después la vas a poder a través de un link. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, profesora. De nada. Seguimos, nos quedan 2 minutos. ¿Sí? Cualquier cosa nos volvemos a conectar para terminar. Entonces les decía el pensamiento distorsionado, ¿no? Es tanto el dolor que a veces incluso pasa el tiempo y cuando empezamos a hablar o empezamos otra vez a hacer una vida social después de un tiempo, porque la familia se cierra, después como empieza a abrirse otra vez socialmente, empieza a volver a vincularse, genera nuevos vínculos y demás, y después incluso si estamos en una reunión, en un club o en una iglesia, cuesta decir, no, yo sí, no tengo 5 hijos, pero uno se murió. Cuesta decir, mi hijo se suicidó. Eso cuesta, ¿no? Entonces está este pensamiento distorsionado. Creemos que en realidad no, porque, claro, no, sí, no, y nos engañamos. Y bueno, pero es todo, es a nivel inconsciente, obviamente, no es que la persona, imagínense lo doloroso que es. Y contarlo de primeras así cuesta, ¿no? Estas son las etapas que al principio yo les mencionaba. Las tareas del duelo de William Worden, la primera tarea que era la aceptación de la pérdida, ¿sí? Que la persona no va a volver. Por más que yo imagine, por más que yo diga, no, lamentablemente el tiempo no se puede volver atrás, no tenemos esa facultad, no podemos resucitar a la persona ya no va a volver. Ya no me va a llamar, ya no me va a dar el beso, ya nada, la persona, y esa es la parte más compleja, ¿sí? Cuando nosotros tenemos plena conciencia de estas cosas, cuando nosotros ya lo asimilamos, empezamos como a elaborar ya el dolor, ¿no? Que es empezar a hacerle lugar a la emoción, a todo lo que me pasa. Les voy a pedir que por favor salgamos ahora y volvamos a entrar así, entramos en la tercera etapa, en la tercera tarea, ¿bueno? Cerramos acá y volvemos a entrar para que no se corte.